Existe un momento en la vida en el que simplemente dejas de correr, de complacer, de intentar ser aceptado, y es exactamente ahí cuando todo empieza a funcionar. ¿Cuántas veces has sentido que te esforzabas demasiado para ser alguien que los demás aprobaran? ¿Cuántas veces te ha consumido la ansiedad de aparentar, de corresponder, de triunfar, solo para perderte cada vez más de ti mismo? Hoy quiero contarte una historia. Pero no es solo una historia, es un espejo. Es sobre mí, sobre ti y sobre cualquiera que haya intentado desesperadamente triunfar en un mundo que valora más las máscaras que la verdad. La idea de que dejar de preocuparse es el punto de inflexión puede sonar peligrosa o incluso irresponsable a primera vista. Al fin y al cabo, desde pequeños nos enseñan a preocuparnos por todo, por lo que piensen los demás, por la carrera perfecta, por los estándares sociales, por los me gusta, por el rendimiento. Pero, ¿y si esa enseñanza nos estuviera matando lentamente por dentro? Carl Jung decía que aquello a lo que te resistes persiste. Y quizás esa sea la clave de todo. Quizás cuanto más intentamos controlar, complacer y corresponder, más nos alejamos de lo que somos de verdad, y más resistencia interna creamos. Esta reflexión nació de un texto que se ha extendido por Internet, pero que cala hondo, porque habla de algo esencial. Es una filosofía de desapego que no es indiferencia, sino libertad. Inspirada por pensadores como Jung, Nietzsche e incluso los estoicos como Séneca y Epicteto, esta idea revela una verdad que la mayoría de nosotros no está lista para escuchar. Solo te encuentras a ti mismo cuando dejas de intentar ser otra cosa. Y es exactamente eso lo que este video quiere mostrarte. A través de historias, reflexiones y preguntas que quizás nunca te hayas hecho, recorreremos juntos los 7 pasos de un viaje que comienza en el cansancio y termina en el despertar. Pero antes que nada, respira y escucha con el corazón abierto, porque esto no es sobre rendirse, es sobre finalmente comenzar. ¿Ya te has dado cuenta de cómo siempre estamos intentando llegar allí? Pero, ¿dónde exactamente es ese allí? Desde niños estamos programados para perseguir la máxima calificación, el cuerpo ideal, el trabajo soñado, la relación perfecta. Vivimos como si estuviéramos en una cinta de correr, siempre en movimiento, pero sin avanzar. El filósofo surcoreano Byung-Chul Han, en su libro La sociedad del cansancio, habla exactamente de esto. Según él, vivimos en un tiempo en el que la libertad se ha convertido en opresión, porque ahora somos esclavos de nosotros mismos. Nadie nos obliga a nada. Nos obligamos a rendir, a ganar, a ser nuestra mejor versión todo el tiempo. Y eso agota profundamente. Yo mismo he estado allí, intentando demostrar mi valía, intentando demostrar que era lo suficientemente inteligente, lo suficientemente productivo, lo suficientemente bueno, intentando ser visto, reconocido, intentando ser aceptado. Pero ¿sabes lo que pasaba al final del día? Me acostaba con el alma vacía, porque todo lo que estaba tratando de construir no tenía nada que ver conmigo, era solo una fachada. ¿Y tú? ¿Cuántas partes de ti están siendo moldeadas por el miedo a no ser suficiente? ¿Cuántas decisiones tomas, no porque sean verdaderas, sino porque son seguras, socialmente aceptadas, correctas? Este es el punto de partida de la transformación, el reconocimiento del cansancio, el momento en que te das cuenta de que no puedes más, que vivir tratando de complacer a todo el mundo es un suicidio emocional lento, que intentar ser alguien es la mejor manera de olvidar quién eres. El estoico Marco Aurelio decía, es una necedad tratar de agradar a los demás. Es más sabio vivir en armonía con la propia naturaleza. Pero ¿cómo hacer eso en un mundo donde tu naturaleza parece estar constantemente en conflicto con las expectativas externas? Es simple y doloroso. Necesitas parar. No de vivir, sino de fingir, de luchar batallas que no son tuyas, de cargar pesos que no te pertenecen, dejar de intentar ser alguien, para empezar a recordar quién eres. Y ese recuerdo comienza en el silencio, en el vaciamiento, en la rendición del personaje. Pero eso lo entenderemos mejor en el próximo capítulo. ¿Alguna vez has sentido que estás constantemente intentando encajar en un molde invisible? Que por mucho que intentes complacer, corresponder,
pertenecer, siempre hay una incomodidad, una exigencia, una angustia que permanece. La verdad es que vivimos en una era donde el importarse se ha convertido en una prisión silenciosa. Importarse demasiado con lo que piensan, con lo que esperan de ti, con lo que deberías ser. Una prisión de expectativas, muchas veces no dichas, pero profundamente arraigadas. Este texto es fruto de días de reflexión profunda sobre algo que muchos de nosotros vivimos, pero rara vez nos detenemos a analizar el impacto de cargar el mundo sobre nuestros hombros sin que nadie lo haya pedido. Y lo que es aún más importante, lo que sucede cuando simplemente decides soltar ese peso, es de lo que hablaremos aquí. Pero no esperes un texto motivacional superficial. Este es un viaje a través de las ideas de Carl Jung, Nietzsche, Séneca, Epicteto, y de historias de personas reales, antiguas y contemporáneas, que entendieron a la fuerza o por elección que el verdadero poder nace cuando dejas de intentar complacer al mundo y comienzas a vivir alineado con tu propio eje. Vivimos tiempos en los que las personas están enfermando por un exceso de imagen, donde el valor de alguien se confunde con su capacidad de ser validado externamente. Y no es difícil entender por qué sucede esto. Carl Jung decía que el mayor problema del hombre moderno es que ha perdido la conexión con sus instintos. En otras palabras, olvidamos quiénes somos porque estamos constantemente tratando de ser lo que los demás esperan. Esta desconexión, este vacío, esta ansiedad constante son síntomas de un alejamiento brutal de lo que nos hace humanos. Estamos constantemente tratando de llenar un vacío con reconocimiento, con validación, con me gusta, con aceptación. Pero nadie nos enseñó que ese vacío no se llena por fuera. A lo largo de este video, vamos a desmantelar este ciclo. Vamos a entender por qué dejar de preocuparse, en el sentido profundo de la palabra, puede ser el comienzo de todo. No se trata de volverse un ser insensible, egocéntrico o indiferente. Se trata de liberarse de la necesidad de aprobación, de vivir con autenticidad y, paradójicamente, de encontrar ligereza y éxito cuando decides soltar aquello que nunca fue tuyo para cargar. La historia que vamos a contar es la tuya, es la mía. Es la de todo ser humano que, en algún momento de la vida, se dio cuenta de que estaba cansado y decidió cambiar. Imagina a un joven que, desde temprano, aprendió a medir su propio valor por la calificación que obtenía en la escuela, luego por la mirada de aprobación de sus padres, después por el número de amigos que tenía, más tarde por los logros profesionales, por el salario, por la casa, por el cuerpo, por la pareja ideal. Esta historia es común, es la historia de casi todos nosotros, y es también la historia de un ciclo que nunca termina, hasta que decides romperlo. Séneca, filósofo estoico, decía que es libre aquel que vive según su naturaleza, no según la opinión de los demás. Pero ¿qué sucede cuando, desde niño, te condicionan a depender de esa opinión para todo? Te conviertes en esclavo del rendimiento, esclavo de la mirada externa, esclavo de la expectativa ajena. Este ciclo es sigiloso, no comienza con grandes decisiones, sino con pequeñas concesiones. Aceptas un trabajo que no te gusta porque es lo correcto que hacer. Entras en una relación por miedo a estar solo. Dices sí cuando querías decir no. Te moldeas para caber donde no hay espacio para tu verdad. Y lo más aterrador es que, muchas veces, esto es incentivado por quienes más amamos. Padres, amigos, maestros, colegas, todos, en el fondo, intentando lo mejor. Pero lo mejor dentro de una lógica rota. Nietzsche hablaba sobre la importancia de convertirse en quien eres. Si algo en ti ya se ha movido hasta aquí, es señal de que la sombra está despertando. No huyas ahora. Suscríbete al canal y quédate hasta el final, porque lo que viene a continuación puede romper definitivamente la persona que te aprisiona y acercarte a lo que Jung llamaba el sí mismo. ¿Pero cómo convertirse en algo que nunca te fue permitido ser? La respuesta es simple, pero dolorosa. Primero necesitas desaprender. Desaprender a buscar aprobación. Desaprender a medir tu valor por estándares externos. Desaprender a intentar ser amado por algo que no eres. Este desaprendizaje es el comienzo de la libertad y es también el inicio de un viaje interno profundo, quizás el más difícil de todos. En la actualidad, esta prisión ha adquirido nuevas formas.
Las redes sociales, por ejemplo, son escaparates constantes de aprobación. El feed se ha convertido en un escenario. La vida, una actuación. Y cualquier desliz puede significar rechazo. Vivimos una era en la que ser verdadero es peligroso, pero necesario. Porque solo cuando te atreves a ser quien eres, incluso si esto te cuesta miradas torcidas, rechazo, juicios, es cuando empiezas a construir algo sólido dentro de ti. Epicteto decía, no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas a ello lo que importa. Pero si reaccionas a todo basándote en el miedo a no ser aceptado, ¿quién está viviendo tu vida? Dejar de preocuparse, en este sentido, es un acto de valentía. Es el primer paso para salir de la prisión invisible. Y como todo acto de valentía, duele, porque remueve todo lo que fue construido sobre ilusiones. Pero también libera. Y como dice Jung, no te vuelves iluminado imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. El siguiente paso es entender de dónde nace esa necesidad de agradar y cómo se instala tan temprano que ni siquiera nos damos cuenta de que fuimos moldeados por ella. La necesidad de agradar es una semilla plantada temprano. En la infancia aprendemos que el amor viene con condiciones, que ser aceptados depende de cuánto obedecemos, de cuánto somos buenos, de cuánto escondemos nuestros impulsos más auténticos. Así se forma lo que Carl Jung llamaba la persona, la máscara social que usamos para sobrevivir en sociedad. La persona es necesaria. Nos permite vivir en comunidad, construir relaciones, desempeñar roles. Pero cuando nos confundimos con esa máscara, perdemos contacto con el self, el núcleo auténtico de nuestra psique. Imagina un niño que, al expresar tristeza, es llamado débil. Al mostrar enojo, es castigado. Al tener dudas, es ignorado. Ese niño aprende a callarse. Aprende a sonreír incluso cuando siente dolor. Aprende que ser amado significa esconder partes de sí mismo. Y el tiempo pasa. Crece, estudia, trabaja, tiene relaciones. Pero algo dentro de él permanece incompleto. Un agujero que ninguna conquista puede llenar. Esa es la realidad de muchos adultos hoy. Viven vidas aparentemente funcionales, pero llevan dentro de sí un vacío existencial que no saben explicar. Ese vacío es el precio de una vida vivida para complacer. Jung decía, a lo que te resistes, persiste. Lo que aceptas, se transforma. Cuando nos resistimos a la verdad de quienes somos, cuando escondemos nuestras sombras para complacer, no desaparecen. Se profundizan y un día explotan en forma de crisis, ansiedades, depresiones, enfermedades psicosomáticas. La filosofía estoica también apunta a este dilema. Epicteto nos invita a distinguir entre lo que está bajo nuestro control y lo que no lo está. ¿Pero agradar a los demás está bajo nuestro control? ¿La opinión de los demás está bajo nuestro control? Claro que no. Sin embargo, muchos de nosotros basamos nuestra propia identidad en estos factores incontrolables. Es necesario reconocer que esta necesidad de complacer es una forma de supervivencia, pero una supervivencia que con el tiempo nos mata por dentro. Solo al enfrentar esta herida podemos iniciar un proceso de curación. La curación comienza con el permiso. Permiso para ser imperfecto, para desagradar, para decir no, para frustrar expectativas, para ser aquello que realmente somos, incluso si el mundo no sabe qué hacer con eso. En los tiempos actuales, este proceso es aún más difícil. Vivimos bajo la lógica de la imagen, del rendimiento, del éxito calculado. Mostrar vulnerabilidad es casi un acto subversivo. Pero es precisamente esa vulnerabilidad lo que nos conecta con lo más humano. Cuando dejamos de protegernos todo el tiempo, cuando dejamos de intentar complacer a todos, comenzamos a encontrar espacio para el autoconocimiento, y con él un tipo de poder que no depende de la validación externa. Nietzsche decía, conviértete en quien eres. Pero para eso es necesario abandonar el proyecto de agradar al mundo. En el próximo capítulo exploraremos lo que sucede cuando tomas esa decisión. Cuando por primera vez te eliges a ti mismo, aunque esto cueste la pérdida de ciertas relaciones, roles y certezas. Dejar de preocuparse no sucede de un día para otro. Es un proceso, y como todo proceso profundo, comienza con un colapso. Generalmente, este giro ocurre en momentos de crisis. Una pérdida,
Una ruptura, un burnout, un colapso existencial. Esa sensación de no puedo más. Esto no tiene sentido. Es en este punto donde muchos inician, sin saberlo, el camino de regreso a sí mismos. El filósofo Martin Heidegger lo llamaba angustia ontológica. No es una tristeza cualquiera, es la profunda incomodidad de vivir una vida que no es tuya, de ocupar un papel que fue escrito por otros, de ser un extraño para uno mismo. Estas rupturas, por dolorosas que sean, son invitaciones. Invitaciones a cuestionarlo todo, a enfrentar de frente lo que fue ignorado durante años. Cuando empiezas a decir no a lo que no te representa, sucede algo mágico. Los falsos vínculos comienzan a disolverse. Las relaciones que existían solo por tu constante intento de agradar comienzan a desaparecer. Tareas que antes parecían urgentes, ahora se muestran inútiles. Las máscaras caen, los silencios se convierten en revelaciones. Y aquí reside uno de los mayores desafíos, la soledad del despertar. Muchas personas, al liberarse de la necesidad de complacer, enfrentan un período de aislamiento. Al fin y al cabo, gran parte de sus relaciones se construyeron sobre concesiones, máscaras, performances. Cuando esto se derrumba, ¿qué queda? Ese vacío asusta, pero también es fértil, porque por primera vez empiezas a elegir con conciencia, empiezas a filtrar lo que entra en tu vida, empiezas a reconstruir ladrillo a ladrillo una existencia que tiene sentido. Nietzsche en Así habló Zaratustra describe el proceso. Es del espíritu que necesita morir como camello, el que carga el fardo para convertirse en león, el que dice no, y finalmente en niño, el que se crea a sí mismo. Esta jornada es difícil, pero es el camino de la autenticidad. En la era de la superficialidad, quien decide vivir con profundidad paga un precio. Pero el valor de vivir en paz consigo mismo no tiene comparación. Este capítulo marca el punto de inflexión. Es donde el dolor de la deconstrucción comienza a abrir espacio para la libertad de la reconstrucción. En el próximo capítulo vamos a entender lo que empieza a florecer cuando ya no vives para complacer, sino para ser. Después de la tormenta del desapego llega un extraño silencio, un vacío que al principio parece aterrador, pero es precisamente de ese vacío de donde las primeras semillas de la autenticidad comienzan a germinar. Sin las ataduras de la necesidad de complacer, empiezas a observarte con más claridad. Los impulsos que antes eran reprimidos ahora tienen espacio para emerger. ¿Qué te mueve? ¿Qué te paraliza? ¿Qué te pertenece realmente? Aquí es donde la filosofía de Søren Kierkegaard se vuelve relevante. Para él, la desesperación nace cuando vivimos alejados de nuestro yo verdadero. Y la cura comienza cuando aceptamos esa angustia como parte del proceso de convertirnos en quienes realmente somos. Empiezas a reconstruir tu propia narrativa, con más silencio, con más escucha, con más presencia. Pequeñas decisiones antes ignoradas adquieren peso. Cómo usas tu tiempo, con quién andas, qué consumes. Nietzsche hablaba de la voluntad de poder, una fuerza creadora que surge cuando dejamos de vivir en función de los demás, cuando dejamos de reaccionar y comenzamos a actuar. Y actuar aquí no significa volverse productivo o eficiente, significa alinear la acción con la verdad interna. Es cuando empiezas a decir sí solo a lo que resuena con lo que sientes. Este es el inicio de la integridad. Curiosamente, cuando dejas de preocuparte por la validación externa, empiezas a atraer personas y oportunidades más alineadas con quien realmente eres. Es como si el mundo respondiera a tu verdad, pero esto solo sucede después de que te permites atravesar el desierto del vacío, sin atajos, sin máscaras, y entonces por primera vez surge un sentimiento nuevo, paz. Hay un tipo de fuerza silenciosa que no necesita exhibirse. Nace cuando comprendes que no le debes nada a nadie más que a ti mismo. No es arrogancia, es libertad. Séneca, en sus cartas, decía: el alma que ha alcanzado la sabiduría es invulnerable. Esta invulnerabilidad no proviene de ser emocionalmente inalcanzable, sino de ya no depender de la aprobación para existir. A partir de este punto empiezas a vivir con más ligereza, no porque la vida se haya vuelto fácil, sino porque dejaste de cargar el peso del rendimiento.
Ya no necesitas probar que eres lo suficientemente bueno. No necesitas competir ni explicar tus elecciones a quienes no están dispuestos a comprender. Es aquí donde surge una paradoja. Al dejar de preocuparte, te preocupas más, pero de la manera correcta. Te preocupas por lo que tiene significado, por lo que construyes, por lo que transforma. Dejas de vivir a merced de las opiniones pasajeras y te vuelves hacia los fundamentos de tu existencia. La claridad aparece, la dirección se revela. Las acciones dejan de ser impulsivas y pasan a ser intencionales, y cuando alguien intenta manipularte con culpa, con miedo, con chantaje emocional, simplemente no respondes, porque ese lenguaje ya no te alcanza, estás en otro plano, no por encima, solo fuera del juego. El juego de la disputa de ego, de la complacencia compulsiva, de la necesidad de ser visto. Ya te ves, ya te reconoces, ya te bastas. Al final, todo esto se trata de un regreso a lo que se perdió en la infancia, un regreso a lo que fue enterrado en nombre de la aceptación, un regreso al ser. El filósofo Plotino decía que el autoconocimiento es un viaje de regreso al origen, al uno, no en el sentido religioso, sino como una metáfora de la reconexión con la esencia. Esta esencia no necesita ser creada, necesita ser desvelada. Al dejar de preocuparte por lo superficial, empiezas a preocuparte por lo esencial. Poco a poco, la vida vuelve a tener sabor, surgen relaciones más profundas. La soledad se transforma en compañía interior. Las preguntas sin respuesta ya no molestan, son parte de la danza del misterio. Ya no tienes prisa ni miedo, ni necesidad de control. Hay una madurez emocional que te permite atravesar las dificultades con serenidad. Y eso es raro, es precioso, es poderoso. Cuando dejas de preocuparte, no significa que te hayas vuelto indiferente. Significa que ahora tu atención se centra en lo que realmente importa. Y esa es la verdadera libertad, elegir de qué preocuparse. El mundo a tu alrededor puede que no entienda este cambio. Y está bien, porque ya no vives para ser entendido, vives para ser íntegro.